Gracia y paz de nuestro Padre Santo, de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu, a los fieles y santos que están en América Latina y hasta los confines de la tierra. Bendito sea Dios que nos permite estar nuevamente en esta tecnología, en esta plataforma Vida TV, para conocer las verdades de nuestro Padre Santo. Pedimos a nuestro Dios que su Espíritu Santo nos entregue ahora sabiduría, conocimiento, inteligencia, ciencia espiritual, para que conozcamos cuánto nos ama el Señor, cuánto nos guarda, nos protege, cuánto nos bendice, cuánto nos da de más de lo que le pedimos, de lo que necesitamos. Él es sobreabundante y así nos entrega. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sabiduría. Tu palabra dice, en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú estás aquí ayudándonos. Tú fuiste enviado para ayudarnos y siempre nos estás ayudando. Gracias por tu ayuda, Espíritu Santo. Gracias. Te pedimos, Padre, que esta palabra llegue a los corazones que tú la vas a enviar. Tu palabra dice que tu palabra que has enviado no vuelve a ti vacía, sino que hará aquello para lo que le has enviado a los corazones. Padre, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos y confesamos que lo haremos por la eternidad, para la gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Ya encontraste tu Biblia. Qué bueno, qué bendición. Se había ocultado por ahí en la casa, pero qué bueno que ya la encontraste. Ya tienes un cuaderno ahí, una pluma. Escribe, por favor. Haga preguntas. Aquí está Juan Carlos, que es un hombre sabio. Él tiene todas las respuestas. Juan Carlos es un hombre sabio y cualquier cosa que le pregunte, él sabe. ¿Sí? Bien, vamos a ver una palabra que se llama pacto de sal. Bueno, si usted escribe, póngale en su cuaderno pacto de sal. ¿Qué es un pacto? Bueno, un pacto es una alianza, es un convenio, ¿verdad? El matrimonio es un pacto, los empresarios hacen un pacto, hacen sociedades, hacen un pacto. Dios ha celebrado pactos desde la historia del hombre, ¿sí? Ha celebrado pactos con el hombre. Hay un pacto con Adán, hay un pacto con Noé, hay un pacto con Moisés, hay un pacto con Jacob, hay un pacto con José, hay un pacto con los hijos de Jacob, hay un pacto con David y ha pactado con cada uno de nosotros. Y el pacto de la sal es un pacto de parte de Dios para con los seres humanos. Es un pacto. Esto lo vamos a ver en una palabra. Está en Números 18-19. Acompáñame. Números 18-19. Números capítulo 18, versículo 19. Esa es la cita. Hay que hacer bastante tarea, principalmente escudriñar. Escudriñar es estudiar a profundidad la palabra de Dios. Escudriñar es leer varias veces una escritura y pedirle al Espíritu Santo la revelación. Eso es escudriñar, ¿sí? Escudriñar. Ya estamos ahí. Números capítulo 18, versículo 19. Dice así el Señor: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren al Señor, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Es palabra de Dios. Vamos a escudriñar esta escritura. Todas las ofrendas elevadas
de las cosas santas. Aquí hay que hacer una tarea. Hay que leer perfectamente el libro del Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números. Primero para saber qué es una ofrenda, qué es una ofrenda. Y luego qué es una ofrenda elevada, algo que el sacerdote toma en sus manos y lo eleva hacia Dios, ¿sí? Algo que sucede con este pasaje en la película de El Rey León. Si usted ha visto la película El Rey León, se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Si no la ha visto, véala. En la película del Rey León, cuando nace Simba, el sacerdote es un mono, o un chango, o un chimpancé, como quiera llamarle, y Simba es un cachorro de león. Y el sacerdote se sube a una peña y todo el reino animal está ahí abajo, y el sacerdote lleva a Simba, que es un cachorrito, lo lleva en sus brazos, y cuando llega a la punta de la peña, e inclusive está así como salida la peña, y se para en la punta el sacerdote y eleva a Simba. Y cuando hace esto, todo el reino animal hace una ovación, ¿sí? O sea, declarando, hay rey en la selva, ¿sí? Ha nacido el hijo del rey y ya hay nuevo rey en la selva, el hijo del rey. Bueno, eso es una ofrenda elevada, ¿sí? Hay otra palabra que no la vamos a ver aquí, pero dice ofrenda mecida. La ofrenda mecida es algo que también se ofrece a Dios, ¿sí? Pero como dice aquí, de las cosas santas. O sea, ¿qué es una ofrenda elevada de las cosas santas? ¿Qué es algo santo? ¿Qué es algo santo? Algo que Dios pide que sea santo, ¿sí? Algo exclusivamente para Él, algo que la gente lo prepara exclusivamente para Dios, como por ejemplo el incienso. El incienso, Dios le dio a Moisés una fórmula que hasta ahora es una fórmula secreta de preparar el incienso aromático, y le prohibió a Moisés y a todo el pueblo que prepararan ese incienso. Nadie puede preparar ese incienso, aunque sepan la fórmula, nadie puede prepararlo. Es algo santo, es para Dios. Y lo mismo sucede con el aceite de la unción. Está preparado, ¿sí? Está preparado, y la fórmula únicamente la saben los sacerdotes, y es algo que lo guardan con mucho secreto y mucho celo. Nadie puede preparar otro aceite como ese. Eso es algo muy santo. Entonces aquí tenemos que hacer esta tarea de estudiar qué es una ofrenda elevada y qué es algo muy santo. Y sigue diciendo, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Dios, ¿sí? Las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Ahí hay que, bueno, ahí no se necesita hacer mucha tarea. La palabra perpetuo es para siempre, ¿verdad? Es para siempre. Yo recuerdo cuando estaba yo niño, que iba a un panteón, o mejor dicho, me llevaban a un panteón. En la lápida, abajo, decía el nombre de la persona que estaba enterrada ahí, el año en que nació, el año en que murió, y unas palabras de los hijos de la familia, ¿verdad? Pero abajo decía perpetuidad. En letras más chiquitas decía ahí grabado perpetuidad. O sea que esa fosa era para el que la pagó para siempre, ¿sí? Bueno, actualmente ya nada más permiten 4 cuerpos en una fosa, y no sé a los cuántos años la perpetuidad. Bueno, no existe la perpetuidad, se pierde, ¿sí? Bueno, pero eso es algo para siempre. La perpetuidad es algo que es para siempre. Y aquí está hablando Dios. Dice, todo esto lo he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, ¿sí? Y dice, pacto de sal perpetuo. Vuelve a añadir la palabra perpetuo.
pero dice pacto de sal. Pacto de sal perpetuo es delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. En términos químicos, la sal no se echa a perder. Siempre es un cristal. La sal, bueno, su nombre lo dice, es sal. Su fórmula es cloruro de sodio, ¿verdad? Todos lo sabemos, cloruro de sodio es la fórmula química, pero nunca se echa a perder, ¿sí? Nunca se echa a perder. El, el agua del mar es es un agua que no tengo este dato, estaría bien que lo identificáramos. ¿A qué profundidad el agua ya no se mueve? En la superficie del agua, el agua se mueve porque hay viento y hay corriente de temperatura arriba y abajo, hay diferente temperatura, por eso se agita el mar. Y cuando el mar está huracanado, con vientos huracanados, incluso la navegación está prohibida, porque hay olas muy altas que pueden hundir barcos. Pero a cierta profundidad el agua no se mueve. Y más abajo no existe movimiento, incluso no existe la luz, ¿sí? Porque ya no va pasando por el agua la luz del sol. Pero aunque en las profundidades el agua, vamos a decir, está estancada, no se echa a perder. ¿Por qué? Por la cantidad de sal que tiene el mar. Y eso también lo podemos ver quien tiene la oportunidad de viajar a Israel. Ahí está el mar muerto, ¿verdad? Que se le llama el mar muerto porque no hay vida. No existe vida en ese mar. ¿Por qué? Por la cantidad de sal que tiene esa agua. Tiene muchísima, muchísima sal ese mar. Por eso se le puso el mar muerto, porque la sal no permite la vida en esas aguas. Bueno, aquí tendríamos que investigar con un catedrático de la química todos esos asuntos de la sal, ¿sí? De de la esencia de la sal. Bíblicamente no hay mucha información acerca de eso, únicamente aquí estamos viendo que Dios menciona la sal como un pacto. ¿Por qué? Porque la sal no se acaba, no se echa a perder, no se pudre. Es como el agua. El agua en la tierra nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque nunca una gota de agua se ha salido de la tierra, jamás. Se va a contaminar, sí, pero no se va a acabar. La tierra, la tierra siempre está ahí, sí. Y si la tierra se cultiva, si la tierra se fertiliza, si la tierra recibe buen tratamiento, da buenos frutos, ¿sí? Entonces siempre están ahí. Pero Dios escogió la sal para hacer un pacto con los seres humanos, pacto de sal perpetuo. Aquí lo dice, dos veces menciona la palabra perpetuo. Dice, para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Tú tienes que tomar este pacto, mi hermano, mi hermana, tienes que tomar este pacto, tienes que entrar bajo ese pacto, ¿sí? En el Evangelio hay un pacto en la sangre de Jesús. Es un pacto de vida eterna. La sangre de Cristo es un pacto de vida eterna. Y nosotros vivimos bajo ese pacto. Somos rociados con la sangre de Yeshua y eso nos da eternidad. Es un pacto. Aquí Dios está estableciendo un pacto de sal perpetuo, perpetuo, ¿sí? Bueno, esta palabrita la vamos a dejar ahí. Acompáñame a... Estamos en Números, Levítico 2:13. Levítico capítulo 2, versículo 13. Levítico capítulo 2, versículo 13. Dice así esta palabra. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes,
y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ok, vamos a volver a leer. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte perdón, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Aquí claramente dice que el pacto no lo hiciste tú. El pacto es de Dios. ¿Sí? Ahora, dice aquí, en toda ofrenda que presentes, ¿sí? Toda ofrenda que presentes. Esto no lo hacen las iglesias. Pregúntale al pastor por qué. ¿Sí? Su respuesta te va a sorprender. Pero aquí está. Sí conoces estos sobrecitos, ¿verdad? Es un sobre que se llama, bueno, acá se le dice sobre de nómina, porque aquí le ponen en este sobre el pago al asalariado y se lo entregan. Hay gente que sí lo cierra, tiene aquí pegamento, lo cierran, o si no, se lo dan así, ¿verdad? Le mandan llamar, oye, Filemón, Timoteo, ¿cómo se llamaba el otro? Barrabás, Judas, y ya les pagan. Bueno, aquí dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Entonces tú, el domingo, estás en tu casa, ya estás a punto de salir para ir a la iglesia, tomas tu ofrenda y lo colocas aquí, ¿sí? Y tomas el salerito y con una vez que le hagas así será suficiente. Los granitos de sal que salgan del salero al momento de que lo pongas de cabeza, con eso es suficiente, ¿sí? Y entonces puedes declarar lo que dice, lo que dice la gente, ¿verdad? Que el hermano, la hermana que recogen las ofrendas y que hacen oración, tú lo puedes declarar, que esto está en Malaquías capítulo 3 versículo 10, ¿verdad? Que dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahweh Shabaoth, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces ya tienes tu sobre, ya pusiste aquí tu ofrenda, ya le pusiste sal, lo cierras y entonces sí le dices a Dios, aquí está mi diezmo, mi ofrenda. Tú dices, probadme ahora en esto, a ver si es cierto. Yo lo voy a llevar al alfolí y tú vas a abrir las ventanas de los cielos y derramarás sobre mí bendición hasta que sobreabunde. Esto es el pacto, ¿sí? Tú puedes hacerlo, no hay ningún problema. Pero si esto no se hace en tu iglesia, pregúntale al pastor por qué no ha invitado a la gente a sazonar con sal la ofrenda, ¿sí? Es un pacto de sal perpetuo, ¿sí? Yo he escuchado aquí algunas cosas acerca del uso de la sal, que no te las voy a comentar ahorita para no crear confusión, porque de lo que se trata es de que obedezcamos la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, ¿sí? Yo he escuchado muchas cosas acerca del uso de la sal, pero ahorita no lo vamos a comentar aquí para no crear confusión. Estamos estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Y que nos está diciendo que la sal es un pacto perpetuo de parte de Dios para con nosotros. Entonces, además es perpetuo, es siempre en aguas con que te digan, es que eso es del Antiguo Testamento. Sí, pero dice que es perpetuo, ¿sí? Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A Dios o a tu pastor? Cuidado con eso, ¿sí? Cuidado con eso, porque por eso la iglesia en el mundo está dividida. En México hay muchos apellidos dentro del cristianismo, ¿sí? Hay metodistas, luteranos, anglicanos, calvinistas, presbiterianos, bautistas, pentecostales. Bueno, ya inventan cada día más sectas, porque eso son sectas. Una secta es algo que está dividido, ¿eh? Es como, como por ejemplo en Venezuela está el estado de Táchira, de Zulia, de... ¿Qué otros hay?
hay estados, ¿verdad? Son sectores, pero es de Venezuela, ¿sí? Acá en la República tenemos 33 estados en la República Mexicana, pero pertenecen a la República Mexicana. Entonces, el cristianismo, los hombres lo han dividido, ¿sí? Dice, no, no, es que la iglesia de allá enfrente están equivocados. La iglesia de acá a la vuelta están equivocados. La iglesia de acá atrás están equivocados. Nosotros somos la iglesia perfecta, ¿sí? Sí existe, mi hermano, sí existe la iglesia perfecta, pero no te preocupes, no te van a decir la dirección porque cuando tú llegues la vas a echar a perder, por eso no te dicen dónde está, pero sí existe. Bien, aquí estamos leyendo la palabra de Dios, que dice que tú le debes de poner sal a tu ofrenda y llevarla al alfolí, para que el Señor abra las ventanas de los cielos y derrame bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Amén. Bueno, ahora vamos a ver algo que si te lo digo, no me lo vas a creer, pero mejor lo vamos a leer, ¿sí? La sal. La sal es un arma de guerra. La sal es un arma de guerra, ¿sí? Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. ¿Estás haciendo anotaciones? ¿Estás apuntando? O en tu Biblia ponle un color, ¿sí? Para que te acuerdes dónde está y lo memorices y pues le digas a la gente, ¿no? Así como cuando Andrés va con su hermano, ¿verdad? Con Simón Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Mesías, Pedro, hemos encontrado al Mesías. ¿Sí? ¿Dónde? Ven, ven. Y cuando llega delante de Jesús y se le queda viendo y dice, apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. Y el Señor le dice, venid en pos de mí y te haré pescador de hombres. Amén. Así, así para que encontré el pacto de sal. Encontré el pacto de sal. Además es un arma de guerra. Libro de Crónicas, capítulo 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Te voy a dejar de tarea que estudies el capítulo 13 para que veas por qué es un arma de guerra la sal, ¿sí? O sea, de lo que se trata es de que leas un poquito. Yo sé que te gana estar viendo ahí el TikTok y estar viendo Facebook, yo sé, pero descarga una Biblia en tu teléfono para que también veas la Biblia, aparte de lo que ves que no edifica, también leas la Biblia. Dice aquí, estamos en segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Bueno, voy a leer desde el 1. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Ahí ve la diferencia, ¿eh? Abías tenía un ejército de 400,000 hombres de guerra y Jeroboam tenía un ejército de 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. O sea, al 2 por 1 estaba el asunto. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo, oídme Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Ahí está la palabra, pacto de sal, ¿sí? Pacto de sal. Abías, si tú lees el capítulo 12 y 13 de la segunda de Crónicas, te vas a saber quién es Abías, que dice, reinó sobre Judá, y Jeroboam estaba en Israel, que ahí ya estaba dividido el reino de Israel y de Judá, ¿sí? Judá
es en donde está Jerusalén. Israel fue lo que se quedó, la descendencia de Salomón. Entonces aquí hay una guerra entre Abías, que se quedó en Judá, y Jeroboam, que estaba en Israel. Pero Jeroboam tenía un ejército de 800,000 contra Abías, que tenía un ejército de 400,000. Pero Abías le declara a Jeroboam: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? O sea, les está diciendo algo, pero con una pregunta, ¿verdad? ¿Qué no sabes? ¿Qué no sabes lo que va a suceder? Bueno, si tú lees todo lo que sigue del versículo 6 hasta el 22 del capítulo 13, te vas a dar cuenta por qué la sal es un arma de guerra, ¿sí? Es un arma de guerra. Entonces, aparte de que ya tenemos unas citas aquí que hablan de la sal, tienes que hacer algo contigo mismo en tu casa, ¿sí? Dice ahí que nunca debe faltar sal en tu casa, nunca debe faltar sal en las ofrendas que le entregues a Dios, nunca, nunca, nunca. Y declara ese pacto en tu casa, haz un pacto con Dios con la sal, ¿sí? Haz un pacto con Dios con la sal. Si te interesa más el asunto, puedes buscar en el YouTube o en la plataforma que tú gustas los pactos de sal. Tú puedes escríbele ahí, pacto de sal, y ya sabes que te aparece un catálogo de una pregunta que tú hiciste ahí en el Google, en YouTube, donde quieras, y estudia los documentos que ahí existen acerca de la sal, ¿sí? Te vas a sorprender. Y puede que también sorprendas a tu pastor, para que le digas: pastor, ¿por qué en la iglesia no hacemos esto? Está en la Biblia, ¿sí? Y ya lo que te diga, pues ya no me lo digas, porque ya sé qué te va a decir, porque ya me lo han dicho a mí, pastores, ¿sí? Pero estamos interesados en lo que dice la palabra de Dios. Recuerda, es un pacto de sal perpetuo. Nunca se va a acabar, ¿sí? Nunca se va a acabar este pacto de sal. Tenemos que estar ahí, bajo ese pacto de sal. Amados hermanos, la gracia y la paz sea con vos. Aleluya, amén.